¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo aquí en Así se hace la chamba. Estamos de regreso con mi amiga Lupita, como siempre, que me acompaña. Y Lupita, por favor. Gracias. Saluda a la audiencia. Gracias, amiga. Ya teníamos un rato que no habíamos grabado. La verdad es que ya extrañábamos otros episodios. Y espero que también ustedes los estén extrañando. Bienvenidos, Así se hace la chamba. Si lo estás haciendo en la mañana, en la tarde, en la noche, disfrútalo. Hoy tenemos una invitada, Sasasa, y platícanos de ella. Claro que sí, con todo gusto, nombre. Tenemos a nuestra queridísima doctora Alejandra Guadalupe Martínez Ramos. Ella es médico general con especialidad en medicina del trabajo y ambiental. Y bueno, es un gusto. Bienvenida. Muchas gracias, gracias. Sí, me gusta que me digan algo. Sí, Okay, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar aquí con ustedes. Que tengo el gusto de conocer a Lupita hace un ratito y la admiro muchísimo. Ay, gracias. Y pues también qué gusto estar aquí contigo, Adi. Un placer estar con ustedes, profesionistas, ejemplos. Y gracias por la invitación. Estamos honradas de que estés aquí con nosotros este día. Gracias. Y que bueno, vengas a compartir esta historia maravillosa detrás de lo que hay de un médico, ¿no? Un médico general, pero aparte estudias sus especialidades, y lo que pasa con un médico es que nunca dejas de estudiar, siempre estás al día. Ani, los micrófonos son tuyos, platícanos tu historia maravillosa. Bueno, pues muchas gracias por invitarme el día de hoy, es un placer estar aquí con ustedes. Y pues, ¿qué les cuento? Yo soy médico general, como todos los médicos en México que tenemos una especialidad. Primero somos médicos generales, y como que la cosquillita me nació, no le digan a nadie, obvio, esto que ustedes dos y yo, secreto, yo cuando era más chiquita estuve un ratito en el hospital por una situación médica, y como que ahí estar tanto tiempo en el hospital, acompañada de mi mamá todo el tiempo, como que eso me generó la curiosidad de decir qué se sentía estar del otro lado, ¿no? No ser paciente, sino ser médico. ¿Cuántos añitos tenías? Tenía 15 años cuando me detectaron la enfermedad, y pues sí fue como 10 años de estar en ese ir y venir y hospitales y cirugías y así, y como que eso me generó duda, ¿no? Como curiosidad, como un mundo que muchas veces no conocemos, ¿no? Salvo que algo suceda. Entonces, pues de ahí nació, y ya fue como una necesidad de yo quiero esto. Bueno, no es cierto. Primero quería ser bióloga marina, según yo. ¡Ay, qué padre! Pero después ya dije, no, medicina, y pues entré a medicina. La verdad, con todo el apoyo de mis padres, o sea, no lo hubiera logrado sin ellos. Siempre. Sí, entonces soy hija única, entonces ya sé. ¡Ay, qué padre! Sí, literal. Okay. Es como... Muchos secretos. Sí, sí, entonces mis papás me han apoyado muchísimo, y estudié medicina general, son 7 añitos. Okay. Y vas a hacer tu internado, después tu servicio social, y ya después escoges especialidad. Okay. Y pues la verdad es que también uno de mis más grandes amores es la pediatría, los niños me encantan. Okay. Y pues por azares del destino, pues sí entré a pediatría, pero después me salí, y ya después, unos añitos después, entré a la especialidad de medicina del trabajo y ambiental. Oye, Ale, ¿y hiciste la parte de pediatría cuánto tiempo? Nada más como unos primeros meses, fue como el primer año de residencia, pero no alcancé a terminar el primer año. No. Excelente. Bueno, pues ya tienes esa parte. No te quedaste con las ganas, no sé si lo pruebas. No. Pero, sí. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? O sea, porque yo al menos desde mi punto de vista, digo, desconozco de la parte de la medicina, ya en los rubros, pero de la pediatría a la medicina laboral como que siento que es dos polos opuestos. Bueno, han de saber que todos los médicos generales tenemos que hacer un examen, ¿no? Que se llama ENARM,
para poder entrar a una especialidad y dependiendo de nuestra puntuación es la oportunidad que tenemos de entrar. Lo hacen miles de médicos que egresan cada año y pues la verdad es que no todos tenemos oportunidad de entrar, ¿no? Entonces, pues yo dejo la pediatría, ingreso y todo en Ciudad de México, yo soy de Ciudad de México, y la dejo y me vengo a vivir a Querétaro. Entonces, ya en Querétaro, también mi gran amor, les digo, fui médico de guardería como 2, 3 años. Yo era feliz, feliz. La gente que me conoce me decía, pero solo cambias pañales. Y yo, no importa, hay bebés. Ternura. Sí, me gustan mucho los bebés. Y ya después empecé a buscar trabajo como más formal, porque sí extrañaba el hospital. La verdad es que sí se extraña y después de estar tanto tiempo en eso, sí dices como, ¡ay! Y luego necesito lo mío, adrenalina. Sí. Y entonces empecé a buscar trabajo. Y aquí hay mucha industria, yo no sabía. Sí, impresionante. Los últimos 10 años ha crecido impresionantemente Querétaro y obviamente necesitamos médicos en las empresas. Y yo no sabía. Y la realidad es que los médicos no estamos muy familiarizados con esta parte de la medicina del trabajo. A mí en mi facultad nunca me avisaron que eso existía. Entonces, como que te enfocan mucho a ser cardiólogo, ser pediatra, ser ginecólogo, como lo que todos conocemos, ¿no? Y la medicina del trabajo pasa desapercibida totalmente. Entonces busco trabajo y veo que ponen médico que sepa ST7, CST9, CST2 y yo, ¿what? Yo me formé en la Secretaría de Salud, entonces nunca vimos estos formatos. Yo no sabía qué era ¿De qué me están hablando? Y aparte te sientes un poco culpable porque siendo profesionista, ¿cómo no sé? ¿Por qué no lo sé? Ajá, no. ¿Qué pasa? Sí, cañón. Y entonces decían mínimo diplomado o especialidad. Y yo dije, ¿es en serio que esto es una especialidad? Me meto a pues las especialidades médicas que se ofertan a nivel nacional y veo que sí es una especialidad y digo, pues ni modo, a darle, a prepararme otra vez para hacer el ENARM, para alcanzar un puntaje que me permita ingresar y pues me puse a estudiar y gracias a Dios, igual otra vez al apoyo de mis papás, porque para ese entonces yo ya tenía un chiquito de como de 1 año, más o menos. Pues hago el examen y saludos. Saludos, amigos. Saludos. Y justo abren la especialidad aquí en Querétaro. Fui la primera generación del IMSS de Querétaro. O sea, como que todo se acomodó. Ya saben que dicen que los tiempos son perfectos, pues así. Entonces, pues entré al IMSS aquí en Querétaro a hacer mi especialidad en medicina del trabajo y ambiental. Pero por eso fue, Adi, porque pues yo busqué trabajo y vi que necesitaba saber eso y yo dije un diplomado, una especialidad, vámonos por lo bueno. Y fueron 3 años de eso. 3 años de especialidad. O sea, surge de la necesidad de encontrar un trabajo. Sí. Y, a ver, yo tengo mucha curiosidad. Un médico laboral y ambiental, ¿cómo se desarrolla en la industria? ¿Estás en la industria o estás en una institución? Aquí en México solo hay 2 instituciones que forman médicos especialistas en medicina del trabajo y ambiental, que es Pemex y el IMSS, nada más. No hay ningún hospital privado que forme este tipo de especialistas, porque en realidad de primera instancia estamos muy enfocados a la parte de la seguridad social, ya sea para los trabajadores Pemex o en el IMSS, pues para el grueso de los trabajadores afiliados, ¿no? Entonces, te forman para hacer eso, para ser un médico operativo de esos centros IMSS o Pemex. Entonces yo laboro ahorita en el IMSS, soy médico operativo de un servicio de salud en el trabajo, en una unidad médico-familiar, que es el primer nivel de atención. Ahí es donde trabajo. ¿Tuviste contacto con la empresa antes de llegar al IMSS? Antes de empezar a formarme, no. Solo fui, les digo, a una entrevista, que fue cuando evidencié pues todo la falta de conocimiento que tenía y ya después me despegué, la verdad, o sea, me metí de lleno a mi formación y durante mi formación como residente sí fui a empresas, pero más como para hacer visitas, para conocer los diferentes ramos que hay en Querétaro, pero como tal,
una asesoría no, hasta que ya hice mi servicio social, y ahí sí te dejan en una empresa 3 meses para que tú puedas hacer un diagnóstico situacional y conozcas y veas cómo se hace. Ay, qué padre. La verdad es que a mí me encanta porque esta parte de que el médico tenga la conciencia de todo lo que pasa en un centro de trabajo y que no nada más, bueno, porque me ha tocado. Que llegas y el médico dice, sí, ya les hice el examen médico, tienen todas sus vacunas y chalala, y de lo de las normas de seguridad, que ahorita, no, eso después, o no le toman tanta atención, pero me voy a regresar un poquito. Nos acabas de decir, llegué a una empresa y, oh surprise, me di cuenta que no sabía muchísimas cosas, pero lo dices ahí como con así confesar, pero qué padre, porque al final del día, esto fue lo que te hizo crecer. Esto, descubrir, creo que eso es importante dentro de los profesionistas y yo creo que en general en todos, descubrir cuáles son nuestras debilidades, porque dices, de aquí me agarro, yo esto es lo que necesito y justamente fue lo que dijiste, ¿no? E hiciste otra cosa. ¿Cuántos retos, Ale? Dices, mis papás estuvieron ahí, pero al final del día la que se ponía a estudiar, la que estaba a las horas en la mañana, en la madrugada, o a lo mejor no dormí, estabas en vela estudiando, ¿cómo te la pasaste? Dices, mi inquietud nació porque ya estuve en un hospital, pero creo que habla de mucha resiliencia y habla de que de una situación que no fue tan padre, encontraste las bases, o encontraste tu camino, tu profesión, pero cuéntanos esos retos, cuéntanos esas partes que no vemos. Sí. Pues sí, un poquito empezó en esa parte de los 15 años, que les digo que pues no estuvo tan sencillo, ¿no? Y esa fue como la primera parte. Durante toda mi carrera también hubo situaciones de salud, que era como de repente 2 pasitos para atrás y 2 pasitos para adelante, y así, pero yo creo que pues quizá lo más complejo, y no me gustaría como marcarle foco en eso, porque a veces sienten que le damos mucha importancia a eso, pero justo cuando empiezo mi residencia voy cursando al mismo tiempo un proceso de divorcio, entonces pues toda mi residencia pues fue ya sola con mi hijo, ¿no? Y insisto, gracias a mis padres que estuvieron ahí atrás de mí. Ay, gracias. Pero sí es justo sí. todo este proceso de enfrentarte a esa parte, de decir, tengo que llegar a casa con mi pequeño, pero al mismo tiempo tengo que estudiar, o tengo que preparar la clase, o tengo que hacer, ¿no? Y ya saben, también la parte económica, porque a los residentes pues no nos pagan como a un médico especialista, ¿no? Entonces también es esa parte de, uy, y si no me alcanza, que igual mis papás tenían que apoquinar aquí y allá, y pues no te preocupes, nosotros ponemos, y siempre, ¿no? Están viendo pues lo que haga falta, que el niño esté bien, y también, o sea, lo recalco mucho de mis padres, pero también le tengo que agradecer mucho a mi hijo, mucho, porque, híjole, ha sido como muy paciente conmigo, o sea, hemos crecido juntos, la verdad. Sí. No, gracias por compartir esta parte que nos comentas. Muy tuya. De todo lo que pasaste. Digo, ser médico no es nada fácil. Y bueno, ¿quiénes somos nosotros? Los médicos son los únicos que lo saben, pero no es nada fácil tener esta carrera que dura muchos años, aparte de la especialidad. Yo quiero pensar que ya son 10 años de la carrera y la especialidad, 10 años, o sea, 10 años que normalmente una carrera dura 4 y medio, 5 máximo. Y bueno, pasar por procesos emocionales fuertes y seguir en la lucha es algo que se te admira, Ale, como mujer, como madre, como profesionista, y de verdad te admiro. Gracias. La verdad es que gracias porque nos haces poner también los pies en la tierra, y obviamente pues seguramente hay muchos estudiantes que nos van a estar escuchando y muchos chicos que a lo mejor en algún momento pues nos cortó la novia o nos cortó el novio, o a lo mejor una situación familiar con los papás complicada. Siempre hay como duelos que marcan nuestra vida, y a lo largo de
si estamos estudiando una carrera o estamos desempeñando un puesto, apenas estamos entrando a trabajar a algún lado, anímicamente sí nos pega. Sí, Y entonces muchas veces queremos, es más, nos pasa cualquier cosita y queremos tirar la toalla a veces, ¿no? Porque dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿No? Exactamente. Pero la verdad, esta fortaleza, esta parte de decir, no, de aquí soy, o va a pasar, no sé qué pasaba por tu, o sea, no sé qué pasaba por tu mente, pero justamente decir, pues están mis papás, yo creo, que decían, ¿no? Que qué bueno, ajá, y aparte decías, este pequeñito pues necesita mi mejor versión, yo creo, ¿no? Sí, así es. Entonces, qué padre, felicidades por eso. La verdad que te lo aplaudimos y te lo agradecemos porque más allá, y sí también importante, pues necesitamos médicos que tengan esta empatía. Sí, ahora, porque también hay médicos, hay personitas que tienen esta profesión, pero definitivamente su carácter a veces no les ayuda mucho. Digo, y Ale que nos ha exteriorizado que le encantan los niños y todo esto, entonces me imagino su corazón bien bonito en esta parte porque tener esa sensación especial con los niños no todos lo tienen, de verdad, la paciencia no todos lo tienen y bueno, yo creo que si los niños le agradan, obviamente, pues con las personas que convives y a las personas que tratas o que atiendes, obviamente, pues tienen mucho de Ale, ¿no? O sea, tienen esta parte de te estoy entendiendo, te entiendo perfectamente. Y ahora nos platicaba Ale atrás de nuestra cámara, antes de que iniciáramos la grabación, nos platicaba, es que desafortunadamente cuando un trabajador llega conmigo, ya llega con una situación muy avanzada. Ahora queremos platicar un poquito de eso, Ale. Sí, aprovechando yo aquí haciendo mi comercial, no es por nada, pero la medicina del trabajo es una especialidad muy noble y muy hermosa, como las especialidades de prevención, que muchas veces como que las dejamos de lado y dices, no vas a curar a nadie, y la realidad es que no vamos a curar a nadie, a ningún trabajador, pero podemos ser la punta de lanza o el cambio para que alguien no se enferme, para que su vida no tenga un giro de 180 grados y tenga un daño derivado del trabajo. El trabajo es lo que nos permite tener la vida que tenemos y poder comer todos los días, y eso no tendría por qué enfermarnos, ¿no? Entonces, es una especialidad muy bonita. Yo le he agarrado mucho cariño, les digo que empecé por una necesidad, pero la realidad es que me gusta lo que hago porque además puedes conocer muchas cosas, conoces muchas historias. Y sí, me pega un poquito cuando veo a mis pacientes. Les decía que yo trabajo en el IMSS y me toca ver la última parte cuando llegan a una secuela o cuando llegan a una invalidez. Por supuesto, calificar accidentes de trabajo, pero te das cuenta que son cosas que son prevenibles, que eso pudo haber sido diferente, ¿no? Y que algo ahí no está funcionando, ¿no? En toda la pirámide de prevención de riesgos que está pasando. Y eso es como un poco complicado, la verdad, como lograr separarte de eso, de no engancharte con la historia, porque nosotros damos atenciones en estos dictámenes que les platico de 2 horas más o menos. Bueno, tengo compañeros que tardan media hora o una, porque son muy hábiles. Pero como ustedes bien dicen, yo soy, híjole, me engancho muchísimo y entonces cuénteme, pero entonces su familia, porque para nosotros decidir dar un dictamen o no de invalidez, por ejemplo, tenemos que saber cuál es su contexto, cuál es su red de apoyo, si tiene una familia estructurada o no, en cuanto a sus ingresos, si su familia depende solo de esa persona o tiene más personas que puedan apoyar económicamente, ¿no? Y todo eso puntúa en la cédula que nosotros usamos. Y quieras que no, pues somos seres humanos, o sea, si te planteas qué bendecida soy del lugar en donde estoy, que todos los días, no sé si les pasa, pero a veces dices, ay, no quiero ir a trabajar, ¿no? Sí. Y alguna vez escuché por ahí que decía, cuando sientas el no quiero ir a trabajar, da gracias, di gracias porque puedo ir a trabajar, gracias porque tengo una capacidad física y mental que me permite ir a hacer algo, ¿no? Y a mí me confronta mucho cuando estoy en mi actividad laboral y justo tengo enfrente a alguien
que ya no puede hacerlo, ¿no? Y que además es un duelo justo, ¿no? Él no solo perdió una parte de su cuerpo o una funcionalidad, sino la vida que tenía previo a eso. Su vida va a cambiar. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso cuando hacemos prevención en la industria, ¿no? ¿A qué nos debemos? A los trabajadores, no a una empresa, no al nombre de la empresa, a la gente que está ahí, que mueve la empresa. Y eso es lo complejo, ¿no? Sí. Oye, Ale, bueno, pues a mí me vino a la mente ahorita que estabas platicando justamente la historia del primer trabajador cuando yo estaba en la secretaría, que compartimos trabajo Adi y yo en algún momento, hace unos ayeres. El primer trabajador que a mí me toca entrevistar viene porque tuvo un accidente, y tuvo un accidente en la industria, y él estaba pues más de 2 metros laborando, estaban moviendo unas vigas de metal, y dice que él solamente siente que le golpea la cabeza, y que cae, y que se escuchó el comentario de alguien de allá arriba, más compañeros, que decían, ya no tiene, ya se desvivió, ¿no? Y dice, yo estaba consciente, yo estaba sintiendo cómo se salía la sangre de mi cabeza. Entonces, verlo después, platicándome esa historia, yo no lo podía creer, me enseña obviamente su cicatriz y me enseña obviamente todas las secuelas, porque fueron varias secuelas, y estaba en rehabilitación y se me partió el corazón de escucharlo. ¿Por qué? Porque él después demandó, él quería que se hiciera una inspección, él quería ver cómo estaba desarrollada esa inspección, ¿no? Si a mí me dolía ese trabajador, y uno, o sea, el primero de muchos trabajadores, no me quiero imaginar día a día ver tantos trabajadores que dices, que se pudo haber evitado, ¿no? Pero ahora, con esta sensibilidad que tienes, que ahora de ver a todos los trabajadores, ¿qué recomendaciones harías o qué les recomendarías a ese trabajador en, no sé, cualquier área que digas, es que si hubiera un poquito más de cuidado en esto, o si el patrón entendiera que no está perdiendo el tiempo, sino invirtiendo en sus trabajadores, y le pudiéramos dar otro puntito más a esta situación, a trabajar en qué recomendarías que trabajaran. Híjole, primero como en la autoconciencia, ¿no? Y es lo mismo que les digo a todos los que veo. Todos somos trabajadores, todos, usted, yo, todos los que estamos aquí, estamos haciendo una actividad laboral, ¿no? Entonces, tener muy consciente que una vez que piso afuera de mi casa, tener muy claro los riesgos, ¿no? Que decimos, la comunicación de riesgos. Muchas veces nos cuesta mucho a los que hacemos prevención esa comunicación del riesgo, ese cambio de cultura, porque los trabajadores o no nos están poniendo atención, o están en otra cosa, porque creen que no les va a pasar. Exacto. A mí no me va a pasar, ¿no? Siempre es yo soy muy vivo, yo soy muy ágil, yo puedo puentear la máquina porque así soy más rápido. Sí, la verdad es que sí, soy yo así y así, y el punto es como que no obviar cosas que te dicen, no te las dicen, te prometo, por molestarte o por hacerte perder el tiempo. Por algo se genera esta comunicación de riesgos, ¿no? Entonces, para los trabajadores sean más exigentes también con sus patrones. Pidan información. ¿Yo qué estoy haciendo y por qué? ¿Qué estoy manipulando? A mí muéstrame la hoja de seguridad. ¿En dónde puedo pedir ayuda? ¿Qué hago si tengo contacto con tal cosa? ¿Qué sucede si la máquina para? Y yo les diría, yo sé que nuestros mejores amigos son nuestros compañeros, ¿no? Pero muchas veces tenemos malas prácticas que solo se repiten porque me contó el amigo que así se puede, o que nada más le mueva aquí, o que yo le meta la mano y saque la pieza atorada. Hay procesos para todo. Entonces yo sé que nos cuesta mucho trabajo, pero como quitarnos a mí no me va a pasar. Porque les prometo que los pacientes que he visto es por eso muchas veces, la confianza excesiva de yo sé hacerlo y a mí no me pasa, como que todos tenemos que estar muy conscientes
Y la otra parte también de que me pasa que dicen, no, es que en mi trabajo no hay riesgos. Todos los trabajos, todos tienen riesgos, todos. Y en la parte, híjole, no sé, del patrón, es complejo, creo, a nivel mundial, entender que la prevención es una inversión, no es un gasto. Para todos los que hacemos prevención, incluso es complejo justificar nuestros salarios, ¿no? Muchas veces porque nos dicen, nada más me vas a hacer gastar y no me estás haciendo producir. Exacto, estoy perdiendo. Estás sacando a los trabajadores para darles una capacitación. Sí, pero lo ves a largo plazo y dices, lo vale completamente, lo vale en dinero, y por supuesto que los que lo hacemos, pues lo planteamos en papelitos y números, porque sí hay dinero que lo refleja, pero también es esa empatía de decir, si fuera tu hijo, si fuera tu padre, el que se quedara sin una mano, sin una pierna, o incluso se desviviera, ¿qué sería, no? O sea, el impacto en tu vida y en la de esa persona, ¿no? Es como ser un poquito más empáticos y decir, todos somos seres humanos, todos estamos aquí haciendo nuestro mejor esfuerzo, y la prevención yo creo que no es un gasto, siempre es la mejor inversión. Por más que haya más máquinas y todo, sabemos que el ser humano es irreemplazable y todas las empresas necesitan de sus trabajadores. Entonces es regresar a ver lo que mueve a esa empresa, ¿no? Que es la gente. Así es, Ale, pues qué excelente consejo le has dado a nuestra audiencia chambeadora, a nuestra audiencia trabajadora, y de verdad yo los invito a hacer conciencia. Ale es la doctora experta en este tema, y creo que no hay mejor persona que venga a estos micrófonos a decirnos esta parte tan importante, donde ella dictamina, donde ella evalúa, donde ella lo vive, donde ella lo siente también. Entonces, de verdad, qué consejo tan maravilloso. A veces dicen, siempre me dicen, cuídate, tienes que tener, ser más consciente, aunque te cueste un poquito más, date la vuelta, ¿sí? Pero de verdad, nos lo dice Ale, y Ale es la experta en esto. Entonces, sí vamos a tener que hacer ya más conciencia. Los invitamos a esta parte de que ustedes generen, y como dice Ale, pidan a sus patrones. Hay patrones muy buenos también, muy buenos, pero a veces los trabajadores, por el exceso de confianza, no hacen caso a las recomendaciones, aunque el patrón les tenga todos los elementos para cuidarse. Ellos pues definitivamente no aportan. Entonces, pues bueno, la invitación ahí está, a cuidarse. Y yo quería hacerte una preguntita, Ale. Sí. En esta parte de tu trabajo, Ale, yo tengo curiosidad, bueno, no sé si puedas comentarlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿cómo se hace una evaluación a una persona? O si pudieras contarnos como una experiencia de una persona que ha perdido algún miembro, ¿cómo es esta evaluación, este dictamen que ustedes hacen para que una persona continúe elaborando o definitivamente ya no pueda hacerlo? O sea, ¿cómo es esta parte? ¿Cómo lo dictaminas? ¿Cómo lo evalúas para determinarlo? Si es derivado de un riesgo de trabajo, eso se llama incapacidad permanente parcial en el instituto. También hay otras entidades que tienen sus nombres específicos, pero ante la Ley Federal del Trabajo así se llama, incapacidad permanente parcial. Les digo, el ISSSTE tiene su como modelo, Pemex tiene su modelo, pero al final legalmente es como lo mismo, ¿no? Y se deriva de un accidente o alguna enfermedad de trabajo que haya dejado alguna secuela, que es una pérdida de la capacidad para el trabajo, ya sea anatómica, porque perdió una parte de su cuerpo, o funcionalmente hay una limitación, ¿no? Y entonces todo lo hacemos basado en la Ley Federal del Trabajo, artículo 514, en la tabla nueva que tenemos estrenando después de mucho tiempo. De enfermedades. De enfermedades y de evaluaciones. Entonces, ahí en esa tabla nos dice, viene separado por miembro superior, miembro inferior,
secuela de fracturas, rigidez, ya después viene cabeza, capacidad pulmonar, capacidad auditiva, capacidad visual, e incluso ya vienen estipulados situaciones de trastornos mentales, que ya ven que ahora con la norma pues tenemos que estar muy empapados en eso. Entonces todas nuestras funcionalidades vienen ahí señaladas. Y lo que nosotros hacemos es, primero, bueno, tiene que tener, les decía, un accidente o una enfermedad calificada como sí de trabajo, ¿no? O sea, la relación trabajo-daño y causa-efecto tiene que existir. Una vez que queda eso y hay una secuela, o sea, a ese paciente trabajador ya se le otorgó el máximo beneficio, ya sea quirúrgico, rehabilitatorio, médico, y su estado clínico es el estado final, por así decirlo, entonces es cuando nosotros lo valoramos. No antes, porque ellos tienen derecho a recibir, pues, lo más que se pueda hacer por ellos, ¿no? Si ya no hay algo que hacer, entonces ya los vemos y tenemos que valorar todo, no solamente lo evidente que puede ser quizás una pérdida de un dedo, sino funcionalmente si esa mano a lo mejor que fue aplastada no quedó con alguna rigidez de alguna otra articulación, si no quedó a lo mejor con un síndrome doloroso regional complejo, que es una patología rara, que tampoco conocía yo, hasta que veo muchos traumatismos y resulta que los traumatismos, aplastamientos, fracturas que no son tratados adecuadamente y a tiempo pueden generar un dolor crónico. Y esa persona tú la ves y dices, pues tiene su mano, está bien, pero son personas que viven con dolor, que son dolores muy importantes, que sus manos quedan de verdad no funcionales porque pierden fuerza, ya no pueden sostener cosas y pues laboralmente eso los limita mucho. Y eso también está contemplado en la ley y existe para hacer una evaluación, ¿no? Entonces, nuestra caracterización o lo que vemos del paciente es todo, no solo lo evidente, sino funcionalmente tenemos que explorarlo de pies a cabeza, todo, y una vez que tenemos planteado todo, también tenemos que demostrarlo, o sea, no es solo perdí un dedo, necesitamos estudios radiográficos que me demuestren hasta dónde, porque si ustedes le dan una ojeada a la tabla viene incluso por huesos, es decir, mi pulgar no es un pulgar nada más, tiene una falange distal y una falange proximal. Y si pierdo la distal vale algo y si pierdo la proximal vale algo. Entonces, así de específica es la ley y tenemos que demostrar qué es lo que perdió y darle todo lo que le toca, ¿no? Entonces, una vez que planteamos esta es la pérdida, me voy a mi tabla, veo cuánto le toca y ponemos, pues perdió esto, es tanto el porcentaje. Y lo que se hace es que pues, se le otorga su dictamen. La Ley Federal del Trabajo señala que tiene que haber 2 años de adaptación, es decir, pues esperar si esa condición mejora o empeora. Entonces se le da un dictamen durante 2 años. Esto quiere decir que va a estar recibiendo una cantidad en dinero cada mes, como pagándole un poco la pérdida que tuvo, y en 2 años se vuelve a valorar. Aquí viene lo complejo, Adi, que muchas veces nos confundimos porque oímos incapacidad permanente parcial, ¿no? Y entonces dicen, incapacidad es no voy a trabajar, ¿no? Y entonces la gente a veces no regresa a ver al patrón, pero ellos ya están dados de alta y entonces es darle al patrón toda la libertad de que los dé de baja por faltas. A la 4ª falta, bye, ¿no? O sea, si al patrón nunca le avisan, el patrón puede correrlos y es una cosa ahí muy seria. Entonces el procedimiento es, se hace la valoración y tendrías que regresar a laborar. Sí, de hecho. Después, más o menos de qué tiempo, o depende de. Depende de cada estado clínico. Tenemos pacientes que les digo, se amputan un dedo, les dan el tratamiento quirúrgico, la remodelación, los rehabilitan en el mejor de los casos. 4 meses están dados de alta, porque ya se les otorgó todo el tratamiento y a los 4 meses les dan su formatito de alta para el trabajo y con ese formato es con el que tienen que ir a salud en el trabajo a solicitar esa valoración de una incapacidad permanente parcial. Pero en cuanto tienen un alta, como han de saber cualquier persona que haya tenido un accidente, el alta dice día en que te presentas a laborar o reinicio de labores día tal. Ese día ellos tienen que estar en su trabajo y decir ya vine y aquí estoy, ¿no? Así. Genera duda porque si hay padecimientos que pues no pueden laborar, ¿no? O sea, que tienen a lo mejor una fractura de fémur, que es nuestro hueso más largo de aquí del muslo, y que no pega y nunca pegó. Entonces son personas que requieren muletas para caminar y les dan un alta para trabajar, ¿no? Y lo que tendría que hacer es presentarse y después
regresar o sí, no? o sea, regresan con nosotros para evaluar la secuela, pero también es una realidad que el instituto no puede intervenir en esa relación obrero-patronal. Eso ya es algo a nivel federal, ¿no? Que la ley dice que cuando un trabajador regresa en menos de un año después de un accidente, tiene que ser reincorporado a su puesto de trabajo, y si no puede hacer ese puesto, pues deben de reubicarlo en uno que sí pueda hacer, siempre y cuando ese accidente haya ocurrido en el centro laboral, ¿no? Ale, una pregunta. Por ejemplo, hay una persona que por los movimientos repetitivos, ya sea manguito rotador o las rodillas, que es lo más común que te lesiones en un centro de trabajo, se hace la cirugía de rodilla o se hace la cirugía del manguito rotador, lo dan de alta y lo ponen a hacer la misma actividad. Sí, nos pasa mucho. Ajá, ahí, ¿qué recomendaciones podremos hacer? De hecho, sí está como muy complicada esta situación porque generalmente en los puestos donde está ese trabajador, ese es el puesto, ¿no? O sea, sí, ese es el puesto que debe de ocupar. Claro. ¿Qué recomendaciones hay para estos trabajadores? Híjole, igual voy a hacer mi comercial, llamado a todos mis colegas médicos, esa parte igual de la empatía y de hacer esa valoración y esa confrontación puesto persona. Ni el instituto, ni Pemex, ni el ISSSTE tenemos la capacidad de hacer una reubicación a algún trabajador. Eso le toca al médico de la empresa, porque es el experto que sabe qué hacen, cómo lo hacen, qué cargan, cada cuánto. Entonces, idealmente es quien debería de hacer esa restricción de actividades. Y si saben que su trabajador ya tiene esas limitaciones, o que si lo exponen a esos mismos movimientos repetitivos o posturas forzadas, pues va a ser una historia de nunca acabar. O sea, es un ciclo y se va a volver a dañar esa rodilla y se va a volver a dañar ese hombro. Entonces toca hacer restricción, toca hacer reestructuración, toca, híjole, buscar que la vida laboral de ese trabajador sea lo más amplia posible. Yo entiendo que es muy complejo, entiendo que al final todos representamos productividad y que tenemos que sacar el trabajo, pero al final, si no hacemos esa restricción o reubicación, vamos a tronar a la gente, y va a ser uno y luego va a venir otro, y si no hacemos también la adecuación de esas áreas de trabajo, va a pasar una y otra vez. O sea, nuestros trabajadores son nuestros focos rojos. Si ya le pasó a uno, es porque le puede pasar a otro y a otro, entonces algo está mal. La operación no es adecuada, algo está saliendo mal. Y entonces yo sé, médicos, que no es tan simple como ir con el de producción y decirle, échame el paro, vamos a modificar. Sé que es complejísimo porque igual representa dinero, pero sí es, nuestros trabajadores hablan, lo que les pasa nos está hablando de lo que está sucediendo dentro de la empresa. Entonces es momento de hacer una reestructuración ergonómica, ver qué es lo que no está funcionando, a lo mejor automatizar un poco un proceso para evitar esa exposición, ¿no?, a eso ergonómico que está dañando. Pero tocaría, es una intervención, como decimos, multidisciplinaria. O sea, toca que el médico se meta, que el ingeniero se meta, que el higienista, que producción, que todos volteen. ¿Y qué está pasando? ¿Y qué vamos a hacer? O sea, no es solo me deshago del trabajador, porque les digo, va a ser otro y otro y otro. Sí, claro. Y esta parte que siempre decimos, esta parte que siempre comentamos, que la empatía, por una parte, pero que todos hablemos de seguridad, ¿no? Que todos estemos en la misma sintonía, porque si va el médico y advierte, o sea, a lo mejor ya se dedicó a estudiar cada puesto de trabajo de los trabajadores, y sus actividades, y va con el supervisor, si no hay un coordinador de seguridad, va a decir, pues, nosotros tenemos que sacar la producción, ¿no? Entonces, interesa en su tema, ¿no? Exacto, lo que le toca, ¿no? En su meta a seguir. Entonces, justamente has resaltado en reiteradas ocasiones, y eso me encanta porque somos seres humanos. O sea, también tocabas un tema que decías, yo hago el estudio integral, veo al paciente, pero veo quién está alrededor de él, quiénes dependen de él. Entonces eso es confortable también para los trabajadores, porque a veces llegan y te sientan y estás a 2 metros diagnosticando al paciente, y si le preguntaste su nombre, fue un plus, ¿no? Sí. Porque a veces solamente
checas, escribes, tomas tus notas, pero no va más allá. Y yo creo que cambiar un poquito la dinámica de cómo estamos diagnosticando, es más, cómo estamos viendo un paciente cuando llega a nuestro consultorio con esa necesidad. Verla integral es lo ideal, y en una empresa ver a mi trabajador integralmente desde qué es lo que lo puede dañar, pero también empresa, o sea, si tus trabajadores se están accidentando, se están enfermando, tú eres un foco, no rojo berbellón. ¿Por qué? Porque va a subir tu prima de riesgo. Y vas a ser un foco rojo para la secretaría. Secretaría de Trabajo. Y otro foco rojo para el sector salud, IMSS, porque estas dependencias son las idóneas para estar encima del trabajador, porque hay una tabla, del patrón, hay una tabla de enfermedades que no debería de existir. Sin embargo, existe, y tienes la obligación, patrón, de cuidar a tus trabajadores. O sea, en lugar de incrementar el trabajo de los médicos laboralistas, debería disminuir, porque se supone que deberíamos de hablar de seguridad, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Yo, por ejemplo, voy a tocar nuevamente el tema de las personas, cómo las dictaminan. Pensamos en una persona que no tuvo un accidente en la empresa, pero es una persona, vamos a decirlo, con una enfermedad, y pensemos en un diabético. Llega estas personas ahí contigo también, porque, por ejemplo, pensemos en una persona que tiene diabetes ya muy avanzada y que incluso llegan y ya le tienen que cortar una pierna. Sí. ¿Qué pasa con ellos? Le diste justo al clavo, Adi. Uno de nuestros principales diagnósticos de invalidez, que justo es la rama de enfermedad general que no tiene relación con el trabajo, es la diabetes mellitus con múltiples complicaciones, ¿no? Que pueden ser esos pacientitos que ya llegan con una retinopatía diabética avanzada, que ya no ven, que tienen neuropatía periférica y que efectivamente pueden tener un pie diabético que se complicó y que terminan en amputaciones. Y efectivamente son pacientes trabajadores que ya no pueden realizar esa actividad, ¿no? Evidentemente porque no ven o porque no pueden caminar, ¿no? Entonces, o porque también les da insuficiencia renal. Entonces sí, la diabetes, saben que somos uno de los países con esa enfermedad hasta arriba de todas, y también pega mucho en toda nuestra población trabajadora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, lo que se hace es que el médico especialista, que puede ser médico internista, endocrinólogo, nos dice que ese paciente ya tiene un pronóstico malo. Es decir, si es diabético, si tiene retinopatía, ya lo mandaron a láser, ya lo mandaron a varias cosas y su función visual no va a recuperar, ¿no? Muchas veces genera ruido porque los trabajadores nos dicen, es que ¿por qué no me dan más incapacidad? Y es la parte que nos toca un poco sensibilizar. Cuando a alguien se le da incapacidad temporal para el trabajo, una ITT, es para recuperar a ese paciente. Cuando nos da gripa, nos dan unos días para descansar y regresamos a trabajar, ¿no? Es el tiempo que necesitamos para recuperarnos. ¿Qué sucede cuando un paciente ya tiene un pronóstico malo? Pues no tiene sentido dar esa incapacidad. ¿Por qué? Porque no es un paciente recuperable. Porque ya un especialista nos dijo que el estado clínico que tiene en este momento es el estado clínico, pues, de base, que ya se va a quedar, ¿no? Y que ya no va a mejorar. Entonces llegan con nosotros a hacer un proceso que se llama probable estado de invalidez. La invalidez ante la ley del Seguro Social, el artículo 119, es aquel estado que no permite que el trabajador haga su trabajo que venía haciendo y gane mínimo el 50% de lo que ganaba el año anterior. Eso suena muy así, ¿no? Muy rimbombante. La verdad, ¿cómo lo hacemos nosotros? Con una cédula. Les platicaba, hacemos esa confrontación pues tu persona. Son dictaminaciones. Es que están... Está bueno. Es con nuestro tamaño medioambiental. Estamos
en vivo. Ah. Me quedé En la rimbombante. ¿en rimbombante? Ah, ok. Entonces, suena muy rimbombante todo este choro que les acabo de decir. ¿Cómo lo planteamos nosotros? Es una confrontación puesto-persona. Es decir, tenemos que conocer todo del paciente. Les decía que su contexto familiar e incluso su nivel educativo. La cédula, es una cédula especial, un programa en donde nosotros tenemos que plantear incluso si vive en un área rural o urbana, si tiene vías de acceso fácil o no. O sea, todo eso tenemos que plantear. Y cuando no tenemos tanta información, porque a lo mejor es un paciente sordomudo o a lo mejor es un paciente que no tiene red de apoyo, etcétera, incluso nos ayudamos de trabajo social. O sea, trabajo social va a la casa del paciente a ver cuál es su contexto, porque nosotros lo necesitamos. Entonces, una vez que conocemos eso, también en esa cédula hay una última parte que es justo la confrontación puesto-persona y es ¿qué te requiere tu trabajo? Yo necesito saber qué haces y cómo lo haces, ¿no? Requieres de o sea, es de alta exigencia visual, necesitas mover manejo manual de cargas, necesitas trasladarte, manipulas o tú conduces un automóvil, muchas cosas de esas, ¿no? Incluso incapacidad mental, si es a lo mejor un gerente y requiere llevar el control de un equipo o hacer cálculos porque es un ingeniero, o sea, todo eso se tiene que plantear. ¿Qué te exige tu trabajo y qué puedes hacer tú con las limitaciones que yo estoy observando en este momento? Una vez que he planteado todo el contexto completo del paciente, esa cédula arroja un porcentaje que se llama porcentaje de pérdida de la capacidad para el trabajo. Si ese porcentaje excede el 50%, se establece que ese paciente tiene un estado invalidante. Y así es como decimos médicamente que ese paciente no puede seguir haciendo el trabajo para el que fue contratado, en la empresa en el que fue contratado, ¿no? Todo hasta ahí suena complejo, pero al mismo tiempo simple médicamente. Ahora viene la parte un poco feíta, en que los trabajadores, además de que clínicamente están limitados, tienen que cumplir con semanas de cotización para poder acceder a esos dictámenes. Y nos ha pasado muy triste que el paciente de verdad está muy mal. De verdad dices, no puede trabajar y por supuesto que es una invalidez. Llega a la parte de pensiones y le dicen, pues sí estás mal, pero ¿qué crees? No tienes las semanas de cotización suficiente, no tienes derecho a este dictamen y no hay manera de darte. Y entonces el paciente se queda, pues sí, un poco descubierto en esa parte que no se le puede otorgar ese dictamen. No hay excepciones. No hay excepciones. Hay un acuerdo por ahí que tiene en sus procedimientos internos el IMSS para ayudarle al paciente a que pueda cumplir esas semanas si está dentro de lo que la ley señala, ¿no? La verdad es que son muy poquitos los que pueden acceder a ese acuerdo porque lo que requiere ahorita en la ley 97 para acceder a un dictamen de esto son 250 semanas. Cada año tiene 52 semanas, entonces en promedio son 5 años trabajados. Imaginemos que llega un paciente, que también vemos mucho desgraciadamente de cáncer, y es un paciente joven, que tiene 20 y tantos años, que lleva 3 años laborando, que de verdad clínicamente está muy limitado y no va a poder acceder porque no ha cotizado las semanas suficientes, ¿no? Entonces también esa parte de llamarlos a ustedes trabajadores, de ser muy exigentes y pedir que les demuestren que están dados de alta ante el Seguro Social. Exacto. Porque muchas veces los contratan y no los dan de alta, los dejan 3 meses así, o luego los suben y los bajan. Exacto. Ustedes pueden acceder, ustedes pueden meterse a Google, perdón por el comercial, y ponerle semanas cotizadas IMSS, les piden su CURP, les piden su número de seguridad social y un correo personal y les van a mandar sus semanas cotizadas. Tienen ustedes todo el derecho de exigir, si están prestando un servicio a un patrón, tienen que estar dados de alta ante el Seguro Social, porque muchas veces ellos los convencen de, no, te doy por acá más, mira, si no te meto, yo te pago más. O te mando a una asistencia privada, no te doy de alta, y cumplo con la obligación. Cuando llegan estos momentos crudos de que ya no hay nada que hacer, adivinen dónde va a estar el patrón. O sea, ellos no van a meter las manos por ustedes. Entonces, digo, hay patrones muy buenos, insistimos que sí las hay, pero también es ser corresponsables de nuestra salud y de nuestra seguridad social. Si yo trabajo, tengo que estar consciente
que estoy dado de alta, tengo que ir a darme de alta a mi unidad médico familiar, por favor, tengo que tener mi carnet, porque tengo muchos derechos, hay muchas cosas buenas de la seguridad social, pero tengo que saber cuáles son mis obligaciones para poder ir a exigirlas. Entonces, también como trabajadores, seamos más exigentes, pero más corresponsables también. Sí, así es, Ale, qué buen consejo acabas de dar. Y fíjate que sí, porque muchas veces cuando empezamos a trabajar, sí nos da de alta el patrón y bueno, no sé si tenga que ver que me den de alta con lo que me contratan y todos estos temitas, ¿no? Que también van involucrados, pero también la parte que me corresponde como trabajador es irme a dar de alta, ir a hacer lo que corresponde, porque pasa que ya me sucede algo y entonces vienen los problemas y es que lo debía haber hecho tal día, es que no sé qué, y entonces se nos viene toda esa nube de problemas que tan simple con ser responsables y ir a hacer lo que nos toca, podemos evitarlo tanto para nosotros como para nuestra familia, porque al final del día, como por ejemplo el trabajador que le da seguro a sus hijos y demás, pues ahí está, en los trabajos casi no te dan mucho permiso, y luego si se te enferma la criatura, vas a ir apenas a darlos de alta, ¿sí? Y estos temas que te llevan a todo un rollo. Entonces, háganle caso a nuestra experta, por favor. Ella, pues, si se los dice es porque lo sucede. todo el día lo vive, ¿no? Entonces, Y hablábamos también de esta parte de los derechos y obligaciones. De obligaciones también tiene el trabajador, obviamente, de asistir, de procurar, y también un consejo que yo les daría, si estás viendo que te están moviendo constantemente, que te están dando de baja, que te dan de alta 3 meses, que te dan de baja, valora si efectivamente ese centro de trabajo es responsable y te está dando lo que tú necesitas. Porque así va a ser a lo largo de, no sé, 10 años, entonces la verdad es que sí nos afecta muchísimo. No, a veces no nos ponemos a pensar, sobre todo cuando estamos en la edad de que necesitamos el trabajo, tú dices, a mí no me importa ni cómo me pagan, si me tienen dado de alta o no, pero yo tengo seguro o tengo por ahí, a veces me dan de alta y a veces no, pero sí nos afecta. Entonces, pues no, ahora sí, diría la abuelita, no eches en saco roto los consejos que hoy nos está compartiendo Ale. Ale, la experta. Justamente. Ale, pues de verdad, híjole, qué maravilla, me siento bien contenta de que estés aquí porque nos has dado unos consejazos, de verdad. Nos quedamos con ganas de más, la verdad quisiéramos como escucharte toda la tarde y que nos comentaras, porque al final del día a mí todavía me surgen muchísimas dudas, pero el tiempo es súper valioso y obviamente necesitamos, pues necesitaríamos muchísimas horas para cubrir este tema. Obviamente te vamos a invitar una próxima vez. Sí, estamos la parte 2 definitivamente. Sí, porque queremos justamente que también la audiencia pues nos mande sus comentarios, sus preguntas, si efectivamente, obviamente les queda todo claro lo que han escuchado, a lo mejor tienen alguna duda, a lo mejor a mí se me quedó, por ejemplo, esta duda que un trabajador ya se separó de un centro de trabajo, pero se quedó con un problema auditivo, ¿cuánto tiempo tiene para demandar a ese expatrón? ¿Precluye el derecho, no precluye? ¿Qué sucede con un trabajador? ¿Se queda en estado de detención? Él solito tiene que cubrir los gastos de sus dolencias, por así decirlo. Entonces, pero lo dejamos para una segunda parte, ¿te parece? Sí, claro que sí. Los invitamos de verdad, amigos trabajadores, véanos en YouTube, por favor. Así se hace la chamba. Búsquenos, mándenos sus comentarios, todas sus dudas, sus preguntas, y de verdad, en la medida posible, vamos a empezar con la doctora Alejandra. Bueno, si tú quieres también, Alejandra. Ya te estamos comprometiendo. Sí, no, Ale, de verdad estoy muy contenta de que hayas estado aquí. Muchas gracias, Ale. Estos consejos que yo tampoco sabía mucho de lo que tú haces, de que a veces decimos, ay, es que fui con el médico y no sé qué, y tanto, y nada. No nos encanta. Es que no nos encanta ir. Pero hay que conocer también qué hay detrás del trabajo del médico laboral.
gracias. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que...? Un consejo que les quieran dar. Me gustan muchos, pero un consejo, a lo mejor no a los trabajadores, sino a tus colegas. O a quien quieras. Pues 2 consejos, 2. El primero, a mis colegas médicos, hay algo que a mí me enseñaron en la especialidad y es que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Es decir, siempre sigan formándose, busquen capacitaciones, diplomados. Si ustedes no se preparan, no van a ser capaces de ver, nos va a pasar esto de la ceguera de taller y no vamos a ver lo que tenemos justo evidente frente a nosotros, ¿no? Nunca se cansen de buscar, de aprender más. No solo los médicos, todos los que hacemos prevención, los invito a que siempre tengamos la curiosidad, ¿no? De hacer un poquito más allá. Y a todos, esto sí va para todos, todos somos trabajadores. Alguna vez lo vi en una empresa y decía, recuerda que alguien te espera en casa. Entonces, acuérdense mucho de eso, todos estamos en riesgo todo el tiempo, incluso en la vía pública. Por favor, no piensen esto no me va a pasar a mí, sean muy cuidadosos, valoren su vida y cuídense mucho y ya. Gracias. Ay, gracias. Pues te agradecemos, Ale, por todo lo que nos regalaste, por todo lo que compartes con nuestra audiencia. Que te vaya súper bien. Seguramente vienen más proyectos, más retos. Nos encanta escucharte. Gracias por existir. Gracias. La verdad es que sí. Y gracias a tus papás que te apoyaron tanto. La verdad es que, corazoncito, la verdad es que agradecemos que eso necesita un profesionista. Necesita que tenga esos brazos protectores, que te digan, tú puedes, hija, lo vas a lograr, y seguramente hay algún estudiante, algún chico, alguna chica que hoy tiene la inquietud de estudiar, que no sabe a lo mejor a dónde va, pues hoy tienes esta historia de éxito y que la verdad también te llena el corazoncito de satisfacciones. Una cosa es la satisfacción monetaria, pero de verdad poner un granito de arena por esas personas que te necesitan, que a veces no saben los trabajadores cuáles son las repercusiones, y el desconocimiento pues se lleva su salud y su vida. Nosotros como trabajadores queremos siempre, cuando estamos en un lugar de trabajo, pensamos en nuestro futuro, en nuestra vejez, pero hay trabajadores que no lo logran. Entonces, hoy tienes unos buenos consejos, hoy tienes pues a lo mejor una opción para si estás estudiando o si estás indeciso, una opción para decidirte. Esta es una profesión súper noble. Pones granotes de arena, sumas a la sociedad también, y la verdad es que nosotros como seguristas eres como nuestro brazo fuerte dentro de la empresa. Entonces, gracias, Ale, te felicitamos por ser tan linda, tan profesional. Gracias. Y aquí tienes un lugar en Así se hace la chamba. Gracias. Adiós.